luego de que su esposa y su hermano son asesinados por una pandilla de delincuentes. Un abogado no tiene otra que actuar por cuenta propia ante la incompetencia de la película. Naturalmente, los malos lo terminan atrapando, pero esos malos desconocen que eso era parte de su plan. Este abogado, en una vida pasada, fue un marine y uno de los mejores. Había jurado renunciar a la violencia, aunque la venganza no puede esperar. La película comienza durante una noche cualquiera en la que un hombre encapuchado conduce a toda velocidad por la ciudad. Todavía no sabemos quién es, pero de nada más verlo sabemos lo que quiere. Venganza. No muy lejos, un grupo pintoresco de delincuentes se dirigen a sus vehículos cuando uno de ellos, Rishi, se percata de que uno de los neumáticos de su motocicleta ha pasado a mejor vida. Todos se ríen hasta que el líder de la pandilla, Ellis, le ordena a Pete que busque su remolque. Pete se queja de inmediato señalando que no tuvo la culpa de lo que le pasó a Rishi, y su colega Tommy se une a su argumento. En consecuencia, Ellis decide que todos se vayan a buscar su remolque, a excepción de Tommy, dejándolo al cuidado de la motocicleta de Rishi. Tommy cree que morirá de aburrimiento. Bueno, les aseguro que de aburrimiento no será. Su agresor surge de las sombras, revelándose como el encapuchado del principio. Con cuchillo en mano, le pregunta a Tommy por el asalto que su pandilla llevó a cabo, en el que mataron a un hombre y a una mujer, y luego se llevaron secuestrada a una niña pequeña. En su defensa, Tommy aclama que él solo es un mensajero. Bueno, el encapuchado necesita enviar un mensaje con su mano. Antes de continuar con esta cruzada de venganza, tenemos que conocer su origen. La historia retrocede unos días, cuando el detective Santiago estaba investigando la misteriosa ola de secuestros infantiles que estaba azotando a la ciudad. El problema es que la mayoría de esos pobres niños provenían de padres adictos que poco o nada aportaban al caso. El detective no tiene otra que escuchar sus locuras, lamentándose por el destino de sus hijos. Él mismo es padre de 2 varones, un adolescente y el otro todavía es un niño. Puede que no los comprenda del todo y ellos tampoco se lleven demasiado bien entre ellos. Aunque ya perdió la relación con su esposa, no puede perderlos a ellos también. Por otro lado, conocemos a Max Kelly, un reputado abogado en la cima del éxito, lo que también le ha costado tiempo de calidad con su familia. Justo hoy tenía que pasar a recoger a su hija pequeña Ari en el colegio, pero se le olvidó por completo. Por ende, él la llama y le promete que esta noche su mamá no le leerá su cuento de buenas noches, sino su papá. Poco después, durante una cena con su compañera, Max reconoce entre los comensales a Jerry, su hermano. Sin embargo, cuando trata de saludarlo, Jerry lo recibe con aspavientos, pidiéndole que se vaya porque estaba discutiendo de negocios con unos posibles socios. Adivinen quiénes son, Ellis y los suyos. Ante sus nuevos socios, Jerry niega que ese tipo fuera su hermano, sino que lo presenta como un abogado que lo ayudó a salir de aprietos legales en una ocasión. En cuanto Max regresa a su mesa, es abordado por Roxy, la única mujer de la pandilla de Ellis que le pide su tarjeta de contacto. Él se la entrega más por quitársela de encima que por ganas de ayudarla, porque está claro que ella y sus amigos no eran trigo limpio. De vuelta en su oficina, Max trata de llamar a su hermano con la intención de exigirle explicaciones. Su única respuesta es el silencio. En otros temas, él contacta a su esposa Sue para contarle que hoy no podrá volver a casa a pesar de lo que había prometido. Ya son muchas promesas rotas. Durante la llamada, el hombre sufre un pequeño mareo producto del electrodo implantado dentro de su cerebro. Suena a ciencia ficción, pero en realidad se trata de terapia electroconvulsiva, abreviada como TEC, un remanente de sus días de lucha como marine. Él le asegura a su esposa que está bien y que a partir de mañana ya tendrá tiempo para compartir con ella y su hija. Apenas cuelga, Sue nota que están tocando el timbre. Del otro lado escucha la voz de su cuñado Jerry, el cual le pide permiso para subir a su apartamento. Ella lo deja pasar sin problemas, aunque no esperaba encontrarlo cubierto de sangre y acompañado de un tipo con una pistola. Apenado, Jerry le pide perdón a ella y a su sobrina por lo que estaba a punto de pasar. Al día siguiente, una reunión entre Max y sus clientes es interrumpida por el detective Santiago, que no traía buenas noticias. Su hermano y su esposa han sido asesinados y su hija fue secuestrada. Mientras él se lamentaba en la sala de interrogatorios, la policía debate qué pudo haber pasado. Si bien muchos creen que fue un crimen pasional, teorizando que Max encontró a su esposa siéndole infiel con su hermano, el capitán Daniels no está tan seguro de eso.
Después de todo, Jerry era un agente del FBI, lo que cambia por completo el panorama. Además, eso los obliga a actuar con rapidez antes de que los federales tomen el caso. Si bien Daniels y Santiago no tienen la mejor relación, al menos están de acuerdo en ese punto. Al momento de interrogar al protagonista, el detective deduce rápidamente que él no tuvo nada que ver con los asesinatos. Sus ojos lo decían todo. Como padre, Santiago comprende su dolor y le promete que hará todo lo posible para que su querida Ari vuelva a sus brazos. Ya que están hablando del tema, Max le pregunta qué haría en su lugar. ¿Qué medidas tomaría si alguien asesina a su familia entera? Aunque trata de evadir la pregunta, Santiago admite que castigaría a los responsables hasta que le supliquen la muerte. Ahora entiendo por qué no es el favorito del capitán, pero me cae muy bien. Enseguida, Daniels se hace cargo del interrogatorio y le recomienda al protagonista que se quede en la comisaría. No obstante, él decide volver a su casa, ahora convertida en una escena del crimen. En medio del desastre, se topa con un dibujo familiar hecho por su hija. Ni siquiera puede llorar en paz, puesto que un intruso aparece de la nada y lo ataca por la espalda. Suerte que todavía tenga instintos de Marine. Al encarar al intruso, este se presenta como Big John, un amigo de Jerry que, de hecho, lo estaba acompañando durante la cena con Ellis. En eso, Big John le entrega unas misteriosas llaves por órdenes de Jerry, quien quería que llegaran a su hermano en caso de que las cosas resultaran mal. Y vaya que sí lo hicieron, puesto que Jerry estaba tratando de infiltrarse en la pandilla de Ellis. Anteriormente, él y John tuvieron que venderle armas a terroristas con tal de mantener su fachada. Aunque una pandilla responsable de secuestrar niños y traficar órganos era demasiado, Jerry quería infiltrarse en la banda de Ellis con el fin de destruirla desde dentro, aunque la aparición inesperada de su hermano lo dejó en evidencia. Justo entonces, la detective Vázquez toca la puerta. Pese a que Max le pide que le cuente todo a la detective, John le advierte que ella está en el bolsillo de Ellis. Por ende, John lo convence de huir mientras él se queda a lidiar con Vázquez. Cuando ella por fin entra, John se excusa señalando que estaba buscando el bolso de dinero de Jerry para entregárselo a Ellis. La detective no se cree sus palabras y se lo deja claro con un balazo. Aunque aquí, ella es la engañada. No hay nada de dinero en el bolso, pero sí una granada. Max contempla la explosión desde la calle sin tiempo para detenerse a averiguar qué sucedió. Siguiendo el rastro de la llave, llega al refugio de su difunto hermano donde se encuentra con su auto y su investigación sobre la pandilla de Ellis. Cuando se dispone a echarle un vistazo, su tech le juega una mala pasada y termina inconsciente. Por otro lado, el capitán Daniels interroga a Santiago respecto a la muerte de Vázquez, en cuyo apartamento descubrieron un montón de dinero en efectivo que por supuesto no ganó siendo detective. Como no tiene nada en lo que culpar a Santiago, el capitán le permite seguir en el caso aunque le tendrá el ojo encima. Cambiando de escenario, Ellis se reúne en un restaurante con la abogada del señor Tank, el representante de la compañía para la que trabaja. Fastidiado, le deja claro a la abogada que él quería hablar directamente con el jefe. Es entonces que ella se revela como el señor Tank, o mejor dicho, la señora Tank. Esta manera de conocerse era un examen y por los momentos, Ellis va en números rojos. Eso sin contar que un agente del FBI se infiltró en su pandilla. Más vale que rectifique su labor o de lo contrario conocerá el lado más despiadado de la señora Tank. Una vez recuperado de la conmoción, Max se topa con un bolso repleto de billetes, los mismos que estaba buscando Big John. Luego de echarle un vistazo a los expedientes de los niños desaparecidos, el hombre empieza a desempolvar sus viejas habilidades de pelea, aprovechando el arsenal de su hermano. No descansará hasta dar con su hija. Caída la noche, Ellis se reúne con Hofstein, el cliente que le entregó el dinero a Jerry, sin saber que era un agente del FBI. Esa no era su responsabilidad, sino de Ellis, quien asume la culpa y le informa que su identidad no está comprometida. No obstante, aún queda un problema, y es que el dinero no está. En consiguiente, Ellis le exige un nuevo depósito recordándole que gracias a él, su hijo obtuvo los órganos que necesitaba. Pues bien, Hofstein no se deja intimidar, revelando que la señora Tank ya le había advertido que Ellis intentaría algo así con tal de salvarse el pellejo. Lleno de frustración, Ellis se desquita en el baño con un pobre tipo que solo quería hacer del uno.
A su salida del club, Ellis y sus secuaces descubren la motocicleta de Richie con un neumático pinchado. Estamos de vuelta en el principio. Cambiando de escenario, el detective Santiago, tras una exhaustiva investigación, encuentra una relación entre los padres de los niños desaparecidos y un montón de hombres retirados de la lista de espera por órganos. Casualmente, todos esos nombres provienen de familias ricas. Según su teoría, los padres más necesitados de la ciudad están vendiendo a sus hijos, lo que explica por qué ninguno ha pedido rescate. Esta conclusión los lleva a interrogar a Epstein, el cual tenía una buena coartada sobre la recuperación de su hijo, hasta que le muestran una foto de él cargando una caja de dudoso contenido. Viéndose acorralado, Epstein no tiene otra que contarles de su contacto, Ellis. En paralelo, el susodicho recibe la inesperada visita de sus subordinados, los cuales tienen una caja que les llegó de la nada. En su interior yace la mano cercenada de Tommy. Enseguida, Ellis señala que esto es un mensaje de la compañía, por lo que Pete se ofrece a hablar con ellos en su nombre. Eso es lo que haría un traidor. Lo que Ellis no sabe es que acaba de ensuciarse las manos por pura paranoia. La compañía no está detrás del asesino de Tommy, sino de alguien mucho peor. Esa noche, Keiko, otro de los secuaces de Ellis, estaba conduciendo por la ciudad como de costumbre cuando, en un semáforo, se cruza con un auto que no se mueve con la luz verde. Furioso, Keiko amenaza con cortarle el cuello por hacerle perder el tiempo. El otro conductor se lo toma demasiado literal y le lanza un cuchillo al cuello. Es el encapuchado, o debería decir, Max. Al mismo tiempo, Ellis es abordado por un emisario de la señora Tank, que le recuerda que solo tiene una semana para recuperar el dinero perdido. Ellis promete cumplir con esto con la condición de que dejen de meterse con su equipo, aunque el emisario no tiene ni idea de a qué se refiere. A los segundos, es informado de la muerte de Keiko, por lo que deduce que la compañía no los está cazando. Hay otro jugador en el tablero. Con el teléfono de Keiko, el protagonista se presenta en un almacén abandonado donde Ellis ya lo estaba esperando. Cuando el encapuchado revela su rostro, el criminal reconoce que ahora todo tiene sentido. Dicho eso, le cuenta que había confiado mucho dinero en las manos de Jerry. Cuando descubrió que era un infiltrado, prometió perdonarle la vida a cambio de que le regresara el dinero. Sin embargo, Jerry cambió de parecer y buscó refugio en casa de Max. Creyendo que Sue y Ari eran su esposa e hija respectivamente, la pandilla de Ellis lo puso a dormir. Bueno, no es como que sea una explicación muy satisfactoria para el protagonista, quien solo quiere saber dónde está su hija. Ellis le señala que está justo detrás de él. Al despertar, Max se descubre atado a una silla a merced de Junior, el torturador de Ellis. Mientras lo castiga físicamente, Junior también lo hace mentalmente, jactándose de lo mucho que disfrutó con su esposa antes de matarla. Al final, el propio Ellis detiene la tortura, reprendiendo a Junior por pasarse de la raya. Y es que todavía necesitan a Max vivo. Habiendo perdido un hijo hace muchos años, Ellis admite que se siente identificado con su dolor, y por eso mismo le ofrece un intercambio: la ubicación del dinero a cambio de su hija. El protagonista acaba aceptando. No es que tuviera otra alternativa. Y siendo sinceros, ¿quién no tomaría esa elección? Mientras Ellis y los suyos se dirigen a buscar dinero, Junior queda a cargo del almacén. Al menos en teoría, porque sus audífonos no lo dejan escuchar la llegada del detective Santiago. Con Junior en su poder, Santiago libera a Max, quien enseguida somete al detective. Él tiene sus propios planes, empezando con vengarse de Junior. Al mismo tiempo, en la guarida de Jerry, Richie y Roxy dan con el bolso de dinero. Todo era felicidad hasta que se dan cuenta que el bolso estaba atado a una granada. Mala suerte que Ellis estaba afuera. Tras esta sorpresa, el criminal se topa con otra más en el almacén, en la silla donde debía estar Max. Ahora yace un descuartizado Junior. Santiago, por su parte, despierta en su camioneta a las afueras del lugar. Con la compañía pisándole los talones, Ellis no tiene otra que reunirse con la señora Tank y su asistente. Apenas ellos se quejan del tema del dinero, él los revienta a balazos. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Al volver a casa, Ellis ve a Max rociando las cenizas de su difunto hijo por la calle, por lo que sale a perseguirlo. Santiago, quien estaba escondido vigilando, tampoco se queda atrás.
Al final de la persecución, Ellis llega al almacén donde el protagonista lo encañona y le pregunta por su hija. En medio de la confrontación, Santiago se une a la fiesta, lo que Max aprovecha para desarmar al criminal con un disparo. El detective se rehúsa a permitir que Max reclame venganza, recordándole que las familias de los otros niños desaparecidos también merecen justicia. Gracias a sus palabras, el protagonista baja el arma y más calmado le pregunta otra vez a Ellis por su hija. El delincuente afirma que debe estar repartida en varios estados, y si el detective sigue fastidiando, sus hijos también lo estarán. De solo escuchar eso, Santiago recuerda que este es un caso federal, por lo que no tiene jurisdicción. De esa forma, deja a Ellis en manos de Max. El criminal intenta defenderse con su cuchillo, mas el justiciero lo pone en su lugar rápidamente. Malherido, Ellis le pregunta si esto es todo lo que tiene. Esto sí es todo lo que tiene. Poco tiempo después, Santiago recibe una inesperada pero anhelada llamada de su esposa, la cual quiere intentar arreglar las cosas entre ellos para que sus hijos crezcan como todos deberían hacerlo. En otros asuntos, el capitán Daniels le muestra un reportaje acerca de un tipo encapuchado que está repartiendo justicia por la ciudad a punta de golpes. Los que lo han visto lo describen como un hombre muy pálido, así que empiezan a apodarlo de esa forma. Fastidiado, el capitán se pregunta quién diablos será ese lunático, mientras que el detective guarda completo silencio al respecto. No tiene jurisdicción después de todo. Cuando Daniels lo pilla sonriendo, él se excusa con el tema de que volverá con su esposa. Así que el capitán le pide que le envíe saludos a su hijo de parte de su tío Daniels. Más adelante, durante una salida familiar, Santiago recibe unos mensajes de El Pálido, quien desea saber dónde se ocultan los monstruos a su alrededor. El detective se niega a responder, recordando que su prioridad son su esposa y sus hijos. Sin otra opción, El Pálido caza por su cuenta, castigando a los padres que vendieron a sus hijos y patrullando las calles de la ciudad para que nadie más tenga que pasar por lo que él pasó. Tomar justicia por mano propia nunca es la solución, pero no pueden negar que es cool. Si eres fanático de esta clase de películas, te invitamos a ver esta otra que gira en torno a un cirujano pacifista que tenía la vida perfecta hasta que tocaron a lo más valioso que tenía, su familia.